16. Vamos a leerlo a partir del verso 12. Amén. Dice la Biblia lo siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Pido perdón porque estoy un poco. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por uno. Dígale a alguien: este es tu año de cosechar al 100 por uno. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hatos de cerdos, hatos de ovejas, hatos de vacas y muchas labranzas. Y los filisteos le tuvieron ¿qué? ¿Le tuvieron qué? Si hay algo que despierte la envidia del enemigo, es tu prosperidad. Pues yo quiero declarar la palabra de que si hay algo que le va a ocurrir a nuestro enemigo, es que nació con envidia, estará con envidia y morirá con envidia. ¿Por qué? Porque tú eras prosperado, sos prosperado y serás prosperado y morirás prosperado. Y a su nombre. Y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían ¿qué? Cerrado y sellado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque eres mucho más poderoso que nosotros, o te has hecho mucho más poderoso. Verso 17. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. En el nombre de Jesús, ¿cuánto le dan la gloria y la honra a Dios? Déselo fuerte si usted lo cree. Y quiero iniciar este mensaje diciéndote de que si hay algo que te va a separar de mí, no es la división, es tu prosperidad. Y no es que te vayas a ir para dejarme para siempre, es que va a haber la necesidad de que abra otra iglesia, porque te has hecho tan próspero y tienes un ministerio tan grande que Dios va a tener que llevarte a las naciones y abrir iglesias en otro lado, porque aquí no vamos a caber. Amén. Amén. ¿Alguien me sigue? Gloria al Señor. Yo quiero enseñar esta mañana bajo el tema viviendo como Isaac. Aleluya. Habitando en Gerar y viviendo como Isaac. Los dos están aquí. Amén. 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 Y no es posible, iglesia, hablar de Isaac sin poder hablar de Abraham. Es inevitable. Aló. Es inevitable poder enrutarnos en Isaac sin hablar de Abraham. Amén. Amén. Así de que no se puede hablar de Isaac sin que se hable de Abraham. Amén. Amén. Y esto es bien importante, porque el capítulo 22, llevamos como 16,000 veces que Dios nos ha hablado este año de Isaac, de Génesis capítulo 22. Abraham sacrifica a Isaac. Pero cada vez que leo ese pasaje, yo como que estoy sumergido ahí, porque cada vez que lo leo, Dios me dice: esto es otra cosa, y esto es otra cosa, ministra esto. Entonces dice la Biblia en el capítulo 22 de Génesis que Isaac sale de su casa con su padre Abraham hacia el monte Moriah. Y ustedes ya conocen esa historia. Y una de las cosas que quiero resaltarle esta mañana, iniciando, es la confianza que Isaac tuvo en su padre Abraham. Amén. Dígale a alguien: tú tienes que confiar en tu padre. Tienes que confiar en lo que diga tu padre. Amén. Así de que Isaac confió en lo que le dijo el padre a Abraham. ¿Por qué? Porque ellos van junto al sacrificio. Y mientras van junto al sacrificio, la Biblia dice que Isaac le pregunta: papá, dime dónde está el cordero. No lo veo por ninguna parte.
Y Abraham, como buen padre, le responde y le dice: Dios proveerá el cordero. Dios va a proveer para tu casa. Dios va a proveer y está proveyendo para los tuyos, para tu salud, para tu prosperidad, para tu... Yo no sé con quién vine a hablar hoy. Para tu ministerio. Dios está proveyendo siempre y cuando tú subas al monte a adorarlo y a glorificarlo. ¿Cuántos me están entendiendo esta mañana en el nombre de Jesús? Ahora, cuando yo leo esta historia una y otra vez, me encuentro con cosas asombrosas que están allí reservadas. Estaban reservadas para este domingo. Amén. Así de que Isaac le dice: papá, ¿dónde está el cordero? Abraham le dice: Dios se va a proveer de cordero. Amén. Y cuando yo analizo la pregunta que hace Isaac, yo me puedo dar cuenta de dos cosas. La pregunta de Isaac me arrojó a mí, a mi espíritu, dos cosas. ¿Cuál fue la pregunta de Isaac? ¿Qué? ¿Cómo fue? ¿Dónde está el cordero? Diga: ¿dónde está el cordero? Diga conmigo: no veo el cordero. No, pero dígalo más fuerte. Diga: no veo el cordero. Esa pregunta de Isaac me arrojó dos cosas a mí. Número uno, la pregunta de Isaac me arroja que Isaac ya había presenciado otros sacrificios. Amén. Es decir, cuando Isaac dice: ¿dónde está el cordero?, era porque él sabía que un cordero se ponía en el altar. Número dos, lo segundo que me arroja la pregunta de Isaac, o que su papá le había explicado o enseñado cómo se realizaba el sacrificio, perdón. Entonces, número uno, o Isaac ya había presenciado otros sacrificios para hacer esa pregunta, o su papá en su casa le había explicado, le había contado cómo se hace el sacrificio. Amén. Ahora, de esas dos preguntas o de esas dos cosas que me arroja la pregunta de Isaac, yo saco la siguiente conclusión. Y es que, o bien sea que Isaac antes presenció sacrificios, o bien sea que Abraham le enseñó, Isaac estaba seguro. Isaac la tenía bien clara. Y él sabía que el fin del cordero que se pusiera sobre el altar era muerto. Amén. Amén. Uf. Se pasó por arriba ese. Se necesita tener la claridad de Isaac. Amén. Bien sea por enseñanza o bien sea por experiencia. Yo vi a varias gente que va a tener o experiencia para sacrificar o es porque le han enseñado. Te estoy diciendo que tus hijos, si no van a tener una experiencia de sacrificio con Dios, hay un padre, hay una responsabilidad sobre usted para que usted le enseñe cómo se sube al monte, cuáles son los elementos que hay que llevar, porque a Jehová hay que sacrificarle. Yo no sé cuántos me están. Así que cuando Isaac hace la pregunta y Abraham responde: Dios se proveerá de cordero. Al él escuchar esta respuesta de su padre, Isaac toma la siguiente reacción o el siguiente comportamiento. Número uno, dice que Isaac decide callar. Número dos, Isaac decide obedecer. Y número tres, Isaac decide confiar. Callar, obedecer y confiar. Amén. En una ocasión yo le hablé a la iglesia sobre la pregunta de Isaac y la respuesta de Abraham. Yo no sé cuántos tienen memoria de eso.
Y dice que la pregunta de Isaac fue la siguiente, la voy a repetir: ¿dónde está el cordero? Y la respuesta de Abraham fue: Dios se proveerá de cordero. Una pregunta comprometedora y una respuesta más comprometedora aún. Amén. Porque Abraham quería responder al hijo cuando él sabía de que el que iba a poner en el altar era el hijo. Amén. Tenía que tener una respuesta contundente Amén. para poder convencerlo. Amén. Amén. ¿Sí o no? Amén. Amén. Pero Abraham hizo una respuesta más contundente que la misma pregunta y dijo: Dios proveerá el cordero. Amén. Y esto es bien tenaz, porque se ha tenido que despertar la curiosidad del muchacho. Amén. El muchacho ha tenido que entrar en curiosidad mientras va caminando hacia Moriah. De decir: pero yo he presenciado otros sacrificios. Yo he presenciado otros sacrificios. Y cada vez que subimos, yo he visto como mi papá de los hatos de oveja que él tiene, toma el más gordo y se lo echa al hombro. Y venimos juntos, pero ahorita mismo veo que él no trae consigo una oveja o un buey, o no trae nada para el sacrificio. Así de que eso provocó, eso causó que Isaac le preguntara. Amén. Ahora, escúchame bien lo que le voy a decir. Se necesita estar muy seguro y confiado que Dios iba a proveer el cordero Amén. para dar esa respuesta. Amén. Hay que estar muy confiado en Dios para decir: Dios se proveerá de cordero, cuando no lo llevas en el hombro. Amén. Amén. A ese tipo de gente le vine a hablar hoy. Gente que va al monte y de pronto no van con el cordero en el hombro, pero ellos dicen: yo sé que a como llegue, Dios se va a proveer de cordero. Y yo sé que la demora es que yo me mueva y Dios me va a proveer la casa. Yo sé que la demora es que yo me mueva y Dios me va a proveer el empleo. Yo sé que la demora es que yo me mueva y Dios va a colocar a mi alrededor gente. Amén. Y a su nombre. A su nombre. Ahora, esto es lo más interesante, que Abraham sí estaba seguro y confiado. Amén. Te lo voy a repetir. Abraham sí estaba seguro y confiado. Amén. Pregúnteme por qué. ¿Qué pasó? Porque Abraham ya tenía fe. Amén. Aquí hay revelación. Ojo con esto. Abraham ya tenía fe. Porque el capítulo 12 dice que Abraham salió de su tierra y de su parentela. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, ya Dios había llamado a Abraham antes de la destrucción de Sodoma mi amigo. Amén. Ya Dios había dicho que Abraham era el padre de la fe. Amén. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? De que la obra que Dios comenzó en ti, la tiene que perfeccionar. Amén, amén. Pregúntame por qué. Porque esa fe tenía que perfeccionarse en una cosa importante e indispensable para Dios. Amén. Dígale a alguien: debemos confiar mucho en lo que dice el Padre. Así que Dios me revela la razón por la cual Dios le pide a Isaac a Abraham. Amén. Y esta está en Génesis capítulo 22, el verso 12. Vaya conmigo allá por un momento. Génesis 22, el capítulo 12. Cuando esté ahí me dice ya. Aleluya. Aleluya. Mire lo que dice el verso 12. Y dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Jehová. Aló. Dios le dijo: no le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Ahora mírenme acá. Dios necesitaba perfeccionarle al padre de la fe el temor a Jehová. Amén. Yo no te estaría dando la gloria. Yo no te estaría dando la gloria. Alábelo, alábelo,
decía, una cosa es tener fe y otra cosa es ser temeroso de Jehová. Amén. Porque cuando Abraham llega al sacrificio, Abraham llega con fe, siendo el padre de la fe. Pero si dice que Dios lo probó a ver si era temeroso, era porque no era temeroso. Un hombre con fe, ofreciendo sacrificios, pero sin temor a Jehová. Amén. Eso se pasó por arriba de más de uno ahí. ¿Alguien me sigue? Amén. Así que Dios no estaba probando si Abraham tenía fe. Dios no estaba probando si Abraham tenía fe. Dios quería saber si Abraham era temeroso de él. Amén. Gloria a Dios. El verso 12 dijo lo siguiente, dijo, ahora me doy cuenta que eres temeroso. ¿Sí o no? Amén. ¿Y por qué Dios quería darse cuenta si Abraham era temeroso? ¿Por qué? Porque se necesita fe para salir del lugar de donde estamos sin saber a dónde vamos. Amén. Amén. Pero hay que tener temor de Jehová para entregar aquello en lo que se fundamentaba toda mi generación. Amén. En otras palabras, la fe sale a un lugar sin saber a dónde va, pero el temor entrega. Amén. Gloria a Dios. Y a su nombre. Cuando se teme a Jehová, uno entrega lo que se sea, mi hermano. Amén. Usted no sabía que en Isaac estábamos nosotros. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Voy a repetirlo para que usted lo reciba de nuevo. En Isaac estábamos nosotros. Amén. Porque en Isaac estaba Jacob. Amén. En Jacob estaba José. Amén. Dios mío. De la descendencia de José sale David. Amén. Y de David procede Jesucristo, Amén. que es la raíz. Amén. Gloria a Dios. Ahora escúcheme, mi hermano. Se necesita fe para salir a una parte sin saber a dónde vamos. Amén. Y ya Abraham lo había hecho en Génesis 12. Amén. Amén. Pero se necesita ser temeroso de Jehová para no rehusar en darle a Él lo que Él nos ha pedido. Amén. Amén, amén. Por muy valioso que sea. Amén. Por muy valioso que sea. ¿Me está entendiendo? Amén. Ahora, dice que Dios le respondió a Abraham y le dijo, ahora conozco que eres un hombre temeroso. Ahora sé que eres un hombre temeroso. ¿Qué me dices tú a mí? Señores y señoras, Proverbios capítulo 1, verso 7 dice que el principio de la sabiduría. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así de que hoy no te vine a hablar de un Abraham que tan solo tiene fe. Te estoy hablando de un Abraham que es temeroso y que el temor lo convierte en un hombre sabio. Aleluya, gloria a Dios. Alábelo si usted lo cree. Alábelo si usted lo cree. Alábelo si usted lo cree. Gloria a Dios. Amén. Esto es bien importante. Diga, la fe La fe me alcanza para salir de donde estoy, alcanza para salir. Amén, amén. para entrar en movimiento. Entrar en movimiento. Pero el temor a Jehová, cuando ya he salido con promesa y todo, Aleluya. me insta a entregar la base de la promesa, De la promesa. Amén, amén. que es Isaac. Amén. Alábelo. Gloria a Dios. Voy terminando. Le dije que no me iba a demorar. Ahora, ¿qué es lo interesante de lo que leímos hace un rato en Génesis capítulo 26? Lo interesante de esto es que la historia de Abraham y la historia de Isaac son similares. Porque dice que en el capítulo, dice que la historia de Abraham con Isaac son similares
fue la misma hambre que hubo sobre toda la tierra. En el capítulo 12, el verso 10 de Génesis, esa misma hambre se repitió en el capítulo 26 de Génesis. La del capítulo 12 la vivió Abraham. Y la del capítulo 26 la vivió Isaac. Amén. Esto es bien importante que lo entienda. Con la diferencia de que cuando hubo hambre en el capítulo 12, Abraham sí descendió a Egipto. Amén. Abraham sí fue a Egipto. Pero cuando hubo hambre en el capítulo 26, dice la Biblia que Isaac, cuando ya iba a descender, se le apareció el ángel de Jehová. Amén. Y le dijo: no desciendas a Egipto. Eso me dice a mí que tú no vas a correr con la mala suerte que corrieron tus padres. Eso me dice a mí que Dios tiene algo nuevo para ti, para tu casa. Yo de usted estaría dándole gloria. Algo nuevo está haciendo Dios. Algo nuevo va a hacer Dios contigo. Amén. Amén. Porque hay momentos donde nosotros como hijos nos da como ese miedo. ¿Será que me va a pasar lo que le pasó a mi mamá? ¿Será que me voy a quedar solterona como mi mamá? ¿Será que me voy a quedar solterón como mi papá? ¿Será que me va a ocurrir esto? ¿Será que yo también voy a ser brujo como mi papá? ¿Voy a ser bruja como mi mamá? ¿Será que voy a subir de diabetes como mi mamá? ¿Será que me va a dar cáncer como le da a mi mamá? Dios te dice hoy: no, Él corta eso y contigo hace una nueva historia. Y a su nombre. A su nombre. Y dice: es tan similar, mi hermano, que Abraham descendió a Egipto con Sara. Y Abraham dijo: voy a decir que Sara es mi hermana, porque si digo que es mi mujer, me la quitan, y por causa de ella, como es tan bonita, me matan. Y cuando Isaac llega también a aquella tierra a la cual Dios le muestra, él llega con su mujer Rebeca, ¿cierto? Se llama Rebeca. Y dice: voy a decir que Rebeca es mi hermana, porque si digo que es mi esposa, me matan, porque también es muy bonita. ¿Sí o no? Es muy similar. Ahora, ¿qué es lo importante y algo que tener en cuenta? Que Egipto y Faraón es tipología del mundo. Y Santiago dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y si dice que está todo, está todo. Menos los hijos de luz. Aleluya. No de luz la señora de la esquina, sino de la luz del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de varas. Ay, Dios mío, en Dios, mi hermano, usted y yo somos luz. ¿Alguien me sigue? No, porque usted seguro pensó que era doña Luz la de la esquina. No, usted es hijo de luz, Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y dice que Isaac, lo que leemos ahorita en el capítulo 26, vuelva ya por un momento. Voy terminando este mensaje. Dice lo siguiente. Dice que el verso 26, capítulo 1, dice: después hubo hambre en la tierra. Estamos en Génesis 26. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, padre de Isaac. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos. ¿En dónde? En Gerar. Y se le apareció Jehová. ¿Quién? ¿Se le apareció quién? Jehová. ¡Ay, qué poder! Y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Estas historias son tan similares que usted sabe quién era el que estaba gobernando en los tiempos de Abraham. Abimelech. Y usted sabe quién gobernó en los tiempos de Isaac, el hijo de Abimelech, que también se llamaba Abimelech. Así es que esto venía persiguiendo a Isaac
Esto venía detrás de Isaac a una velocidad brutal para quizás destruirlo. Y dice que hubo hambre en la tierra. Y Isaac se para en aquella situación y se acuerda de lo que ocurrió. Así como se acordó de los sacrificios, se acordó del hambre que había vivido cuando estaba con su padre en aquella tierra. Y él se para allí y dice: pero yo ahora ¿qué hago? ¿Para dónde me voy? Él dice: de pronto me acuerdo que mi papá descendió a Egipto y en Egipto él suplió necesidad. Dios te dice: Egipto es tipología del mundo. No vayas a Egipto a suplir tus necesidades, porque tú tienes un padre que se llama Jehová de los ejércitos, y en el lugar donde tú estés Él te va a suplir la necesidad. No importa el hambre que haya, Él es tu padre, Él es tu hacedor. La Biblia me dice a mí que Isaac consintió en su corazón, en su mente, en su espíritu, irse para Egipto. Amén. Pero qué interesante cuando Dios tiene un propósito con alguien. Porque cuando ya tú estás cerca, mi hermano, a que tu pie se resbale, aparece Jehová y te dice: mi hermano, no te vayas de este lugar, quédate, porque yo te voy a llevar a un lugar. Dios tiene un lugar reservado para ti. Lo voy a repetir: Dios tiene un lugar reservado para ti en medio de tu enfermedad. Dios tiene un lugar reservado para ti en medio del hambre. Dios tiene un lugar reservado para ti en medio de tu tormenta. Hay un lugar reservado de parte de Dios en medio de tu tormenta que se llama paz. Porque Isaías dice: ay, Dios mío, Isaías dice que yo puedo tener paz en medio de la tormenta. Alabe a alguien que alabe, alguien que alabe. Sigo o paro. Mire la persona que está cerca de usted y dígale: hay un lugar reservado. Dígale: Dios tiene un lugar reservado para ti. Dígale: yo no sé cuál es tu tormenta, pero en medio de tu tormenta vas a tener paz, dice Jehová. Ay, Dios mío, alguien que lo alabe. Voy terminando. Y dice que Dios le dice a Isaac: Isaac quería irse para Egipto. Tipología del mundo. Tipología del mundo, volver atrás. Y cuando el tipo va a dar el primer paso, aparece Jehová. Amén. No fue el ángel, apareció Jehová. Amén. ¿Alguien me sigue? Amén. Amén. Y Jehová le dice: no te vayas. Y lo mismo que le dijo al papá en Génesis 2, si te llevaría a un lugar que tú no conoces, le dijo a Isaac: camina conmigo a un lugar reservado que yo tengo para ti. Amén. Ahora escúcheme esto. Y le dice, él le dice el lugar a donde lo va a llevar y le dice: te voy a llevar a Gerar. Amén. ¿Cuál era el caos? Que había hambre en toda la tierra. Toda la tierra estaba en problema. Toda la tierra estaba en escasez. Toda. Pero había un lugar llamado Gerar, Amén. que significa bendición. Amén. En medio de tu escasez, Amén. Amén. en medio de tu situación precaria, Amén. en medio de esa situación que te tiene agobiado, Dios tiene un tiempo reservado de bendición para ti. Y a su nombre, a su nombre. Gloria a Dios. ¿Qué otro significado tiene Gerar aparte de bendición? Aleluya. Gerar también significa permanencia. Amén. Gloria al Señor. Así de que Isaac quería devolverse para Egipto cuando Dios le dijo: no, tengo un lugar que aparte de que se llama bendición, también se llama permanencia. Dios tiene un lugar para ti. Ay, un lugar de permanencia. Y no es que solo vas a permanecer, porque dice que Isaac sembró en aquella tierra de bendición
y cosechó al 100%. El lugar de bendición que se traduce como permanencia, Dios lo tiene para que tú prosperes y coseches al 100% en este tiempo. Yo no sé cuántos me están entendiendo acá. Toque a alguien y dígale: no te vayas para Egipto. Espera a Dios. Espera a Dios. Termino con esto. ¿Sabe qué me llama la atención, iglesia? ¿Sabe qué me llama la atención? Que no se le apareció el pastor ni el líder. Aleluya. Se le apareció Jehová. Aleluya. Gloria a Dígale a Dios. alguien: Jehová se te va a aparecer a ti. Jehová se te va a aparecer. Él se te va a aparecer. Alguien que le dé la gloria a Dios. Amén. Yo lo creo. Amén, amén. ¿Y qué hizo Isaac cuando escuchó la voz de Jehová? Primer cosa que no debes hacer en medio de tu situación precaria: no busques consejo en gente. Ay, ay, ay. Aleluya. Dígale a alguien: no busque consejo en gente. Haga como dijo el rey David: pacientemente Esperé a Jehová. esperé a Jehová Aleluya. y él me oyó. Aleluya, Señor, gloria a Dios. Isaac, en medio del hambre, se paró y dijo: ¿y ahora qué? Llegó Jehová. ¿Sí o no? Usted no puede escuchar gente Amén. en esa situación. Segundo, en medio de una situación tan precaria, hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Amén. En medio de tu situación de desempleo, Amén, amén. en medio de tu situación de enfermedad, Amén. en medio de tu situación de escasez, hay una cosa que hay que hacer. Y la hizo Isaac. Por eso le puse a este mensaje: viviendo como Isaac. Amén. Isaac hizo una cosa y fue prosperado. Y Dios te dice hoy: no sé cuál es tu situación, pero en medio de esa situación, sé obediente. Amén. Gloria a Aleluya. Dios. Sea la situación que sea, sé obediente. Amén. Porque Isaac escucha lo que Dios le dice y él obedece. Amén. Aleluya. Hermanos míos, la obediencia trae prosperidad. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Otro que quiera ser próspero, que dígame: la obediencia trae prosperidad. Amén.